Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, buenos días para todos. Hoy voy a hacer la clase sin cámara porque este internet está una cosa loca. ¿Listo? Entonces, como para que no haya interferencia. Em, espérenme, ingreso un compañero más. Listo. Y me permito compartir entonces la pantalla. Entonces, venimos entonces estudiando, ¿cierto? Revisando el concepto de ciencia, hemos estado hablando de el método científico, de serendipias científicas, ¿cierto? Se activaron los compañeros sin entrar. Chun, chun. ¿Listo? Y entonces hoy vamos entonces a empezar como a especificar dentro de nuestra asignatura conocida como química, pero no sin antes hacer una contextualización histórica, ¿listo? Es decir, hablar un poquito de dónde surge, por qué surge, ¿listo? Y pues tratar de especificar precisamente cuál es su objeto de estudio y también hablar acerca de unas ramas de esa química, ¿listo? Entonces les voy a pedir que por favor estén muy atentos. Si van teniendo preguntas, sugerencias o reclamos, van levantando la mano y yo ahí veo y entonces pues ahí les daré la palabra a ver qué pasa, ¿listo? Entonces, miren, básicamente se menciona que el desarrollo o la historia de la química es un periodo pues muy grande porque está directamente ligado al desarrollo de la humanidad, ¿sí? Y toda la construcción del conocimiento sobre la naturaleza. Entonces, la historia de la química básicamente sería también la historia de la humanidad, ¿listo? En distintos periodos específicos, pero nosotros lo vamos a retomar con características importantes para la química, básicamente, ¿listo? Entonces vamos a estar hablando acerca de 6 periodos históricos importantes, ¿listo? Entonces voy a empezar, en primer lugar,
hablando específicamente del periodo prehistórico. ¿Listo? Perdón. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo prehistórico? ¿Listo? Se dice que fue hace 500 años antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, imagínense eso. Antes de Cristo. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Que éramos, digamos, un ser humano, ¿cierto? Con unas características o un entorno muy natural. Estábamos rodeados específicamente de mucha naturaleza. Teníamos unas características específicas, por ejemplo, en procesos de alimentación. Entonces, por ejemplo, antes de la edad de piedra éramos unos seres recolectores de frutas y de plantas, ¿cierto? Luego, cuando se da la edad de piedra y específicamente empezamos a utilizar la piedra como herramientas, como armas también, ¿cierto? Y entonces empezamos a cazar animales, entonces empiezan a dar cambios de nutrición, ¿cierto? En la nutrición. Pero también un periodo súper importante, o sea, una característica importantísima del periodo prehistórico es el descubrimiento del fuego, en ese mismo orden de ideas. Porque resulta que el descubrimiento del fuego le permite al hombre empezar a transformar su entorno. Entonces, ahorita que estaba mencionando justo lo de la nutrición, por ejemplo, ya no solo cazaba a los animales y le tocaba comerse la carne cruda, sino que ya podía cocinar sus alimentos, ¿cierto? No solamente la carne, sino algunos vegetales, algunos tubérculos y demás que precisamente iba como descubriendo básicamente, ¿listo? Entonces, una característica súper importante del periodo prehistórico es el descubrimiento del fuego, ¿listo? Pero no solamente le sirve para eso, también le sirve, por ejemplo, como protección en las noches, ¿cierto? También le sirve para lo que tiene que ver con el mantenimiento de la temperatura. Era una época del planeta donde también habían varias zonas, ¿cierto? Climáticas, pero también habían varias épocas precisamente donde el clima pues podía ser muy fuerte y el fuego se volvió un elemento importante. También entonces hay que decirlo, ¿cierto? Hay varias teorías que afirman cómo se da ese descubrimiento del fuego, porque pues es una buena pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se descubrió el fuego? Entonces hay varias ideas, bueno, básicamente tres. Una es que fue un proceso natural donde un rayo, ¿cierto?, cae sobre un árbol y digamos que ese sería el primer acercamiento del fuego, ¿sí? Pero asimismo se relaciona entonces que, claro, y luego cómo hizo para replicarlo. Entonces, no, pues que generó fricción, ¿sí? Con dos rocas, donde en medio de esa fricción se genera una chispa, ¿cierto? Y entonces ya luego es simplemente una cuestión de ir practicando, ir haciéndolo nuevamente varias veces hasta poderlo controlar. O también se menciona que entonces no fue fricción de dos rocas, sino de trozos de madera, ¿listo? Adicional a eso, ese descubrimiento del fuego que permite entonces también muchas características, por ejemplo, de cambiar de lugares, de explorar mucho más, conlleva a que se generen prácticas de extracción de distintos metales, es decir, que pasamos de la era de piedra pues a la era de metal, ¿cierto? Y entonces se empiezan a aparecer en la naturaleza, a ser descubiertos, porque ahí ya estaban, ¿no? Metales como el cobre, como el plomo, como el hierro, que es uno de los más importantes en ese sentido, el oro y la plata, y el fuego también nos permite manipularlo, ¿cierto? Y entonces empezamos a generar herramientas mucho más resistentes, mucho más fuertes, mucho más duraderas, ¿listo? Entonces ese sería el primer periodo histórico, característica súper importante el descubrimiento del fuego por todo lo que les digo que permite, ¿listo? Nos saltamos entonces también al periodo griego, que ya sería como la edad antigua, ¿listo? Nos saltamos un montón de tiempo. ¿Y qué pasa en ese periodo griego? Básicamente se postulan dos de las teorías más importantes para el desarrollo de la química. En primer lugar, ¿cierto? Se habla de que el universo está constituido de cuatro elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. ¿Listo? Es una de las preguntas que más nos ha perseguido, ¿cierto? Dentro del desarrollo de la ciencia. ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué estamos hechos nosotros? Y entonces aparece, ¿cierto? La teoría que dice, vea, todo en el universo está hecho de esos cuatro elementos básicos. Funcionó durante mucho tiempo. Recordemos que si hay participaciones, es con la manito levantada. ¿Listo? De resto, esos micrófonos cerrados, por favor, precisamente para no generar intervenciones. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de esa teoría de los cuatro elementos, también surge otra, ¿cierto? Que dice como que, oiga, venga, pero ¿y entonces de qué está hecho cada uno de esos elementos? ¿No hay nada más pequeñito que el elemento tierra?
no habrá nada dentro del elemento aire, ¿será que eso es lo más pequeñito que podemos encontrar? Y entonces se postula una segunda teoría súper importante en el desarrollo de la química y es la existencia de los átomos, ¿listo? Se postula como idea, como teoría. Y entonces se mencionaba que toda la materia, que es básicamente el universo en sí, ¿cierto? Está formada por átomos y que esos átomos son eternos, indestructibles, indivisibles, invisibles, ¿listo? Que tienen diferente tamaño, forma y peso, por eso se forman cosas de distintas o de diversas, ciertas maneras, pero que básicamente lo más pequeñito entonces serían los átomos, ¿listo? Dos teorías súper importantes en ese periodo griego. Luego, saltándonos entonces ya a una época medieval, ¿cierto? Hablamos del periodo de la alquimia y es uno de los periodos más importantes para el desarrollo de la química, sobre todo porque es un periodo que se caracteriza por mucha experimentación. Entonces aparecen unos señores que se hacen llamar alquimistas, ¿listo? Y ellos pues básicamente tenían unos objetivos pues un tanto ilusorios, pero pues eran sus objetivos. Ellos querían conseguir algo que se denominaba la piedra filosofal, ya que tenía pues la capacidad de transformar cualquier metal en oro. Ese se llamaba el proceso de transmutación de los metales. Adicional, se creía que esa piedra filosofal pues podía curar de cualquier enfermedad, por tanto pues prolongaría la vida, ¿sí? Digamos que ese era uno de sus objetivos, pero también aparecían otros como por ejemplo el elixir de la vida eterna y pues bueno, específicamente la transmutación de los metales en general, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Estos señores buscando esos objetivos empiezan a experimentar mucho, mucho, solamente buscando eso, probando, encontraban una roca y decían, bueno, esta roca será la piedra filosofal, hay que mirar, y entonces le hacían cosas y le mezclaban y le ponían y reaccionaban y empezaron ellos mismos a desarrollar sus instrumentos en laboratorios y empezaron ellos mismos a desarrollar procesos que hoy en día utilizamos, por ejemplo, un proceso de una destilación básico, ¿listo? Lo utilizamos procesos de medición de puntos de ebullición, de fusión. Hoy en día los utilizamos y se da básicamente en este periodo. Pero ¿qué pasó? Resulta que, bueno, y en medio de esa experimentación descubren también, ¿cierto? Ya características, ¿sí? Porque recuerden que en el periodo prehistórico, pues ya había un acercamiento con varios de esos metales, pero aquí ya se empiezan a especificar otras características de esos metales también. Pero entonces, bueno, ¿qué pasó? Resulta que en la época medieval, la institución más importante en ese momento pues era la iglesia, ¿sí? Se da todo el proceso de las cruzadas, bueno, esas cosas que ustedes estudian de pronto más a fondo en su clase de sociales. Y entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Pues a la iglesia no le gustó mucho esos objetivos que tenían los alquimistas, como así que elixir de la vida eterna, ¿no? ¿Quién va a vivir eternamente? Eso solamente lo hace Dios, ¿sí? ¿Cómo así que transmutar metales en oro? ¿Cómo así que se van a volver ricos así como así? Entonces empezaron a tacharlos de hechiceros, de magos, de brujas, ¿cierto? Y se da todo el proceso conocido como la Inquisición. Entonces son asesinados, son quemados, son decapitados. Entonces digamos que dentro del proceso de la química ahí sí se genera como una ruptura porque pues hubo gente que se asustó y dijeron pues lo hacían a escondidas, los laboratorios se volvían algo muy secreto, pero cuando los descubrían, pues simplemente los mataban, los torturaban y demás. Entonces, pues otros empezaron a decir, no, vea, mejor dejemos eso ahí y ya no lo hagamos más, ¿listo? Entonces ahí como que se rompe un poquito ese proceso, pero es una vaina bien importante este periodo de la alquimia. Luego, entonces, ¿qué pasó? Algunos de esos alquimistas dijeron, ¿será que nos estamos es como equivocando de objetivos? ¿Sí? Entonces, eso de buscar el elixir de la vida eterna, pues es fregadísimo. Lo que necesitamos es empezar, ¿cierto? Con eso que estamos experimentando, con esos instrumentos que estamos diseñando, obtener medicamentos, tratamientos para enfermedades, ¿sí? No vamos a conseguir la vida eterna, pero sí, por ejemplo, que se puedan dar procesos del mantenimiento de la salud en las personas, ¿cierto? Entonces poder generar medicamentos, curas y demás. Entonces se da como el inicio de lo que hoy en día se conoce como la medicina y a este periodo se le conoce como el periodo de la iatroquímica, ¿listo? Que inicia con Paracelso, quien es el padre de la medicina, básicamente. Entonces, él dijo, vea, sí es importante el conocimiento experimental, ¿cierto?
para llegar, el método experimental, que sería el método científico, para llegar al conocimiento, pero para un conocimiento que realmente le sirva a la sociedad. ¿Listo? Algo que no sea tan ilusorio, sino algo que realmente se pueda conseguir. En medio de esos procesos de experimentación surge para el químico George Stahl algo bien interesante y es que él dice, oiga, hay que estudiar algunos elementos o algunas sustancias gaseosas. Eso llama mucho la atención. En procesos de experimentación de que él también era como un rezago de los alquimistas. Entonces ellos decían, claro, acá estamos experimentando para buscar tratamientos, para buscar drogas, para buscar medicamentos, ¿cierto? Y dentro de esos procesos de experimentación, algo que llamaba mucho la atención eran las sustancias en estado gaseoso. Entonces, ¿qué dice George Stahl? Dice, hay una sustancia simple que se llama flogisto, ¿listo? Y se da el periodo del flogisto o sustancia del fuego, así se le conocía. Y dice, vea, básicamente, ¿cierto? Cuando algo se combustiona, es decir, cuando algo se quema, consiste es que básicamente hay una sustancia ahí dentro de esas cosas que se pierde, ¿sí? Cuando algo se quema, es como si se liberara como un alma, ¿sí? Como que hay algo que se pierde y se va. Eso era lo que decía básicamente la teoría del flogisto, porque se estaban preguntando, bueno, ¿qué es eso que vemos? ¿Qué es ese humo? ¿Qué es ese vapor? ¿Qué es ese estado gaseoso? Y él decía, no, pues vea, sencillo, eso es flogisto. Ah, sí, ¿y qué es flogisto? Es como el alma de las cosas, ¿sí? Entonces funcionó durante un buen tiempo hasta que llegó el señor Antoine Laurent Lavoisier, a quien se le conoce como el padre de la química moderna. Y entonces Lavoisier le dijo a este señor, le dijo, venga, nosotros no podemos devolvernos, ¿sí? Nosotros ya no estamos hablando acá de cosas ilusorias, estamos hablando de un método científico serio, nosotros aquí no estamos hablando que el alma de las cosas, hay que comprobar es qué es esa vaina, ¿sí? Y tenemos es que estudiar cuál es la composición de ese aire, de ese vapor y demás. Entonces Lavoisier tumba la teoría del flogisto porque logra comprobar que los fenómenos de combustión son fenómenos de transformación, es decir, que no es algo que se pierde y se va y no sabemos a qué, sino que, por ejemplo, si usted toma un trozo de madera, ¿cierto? Y lo quema, entonces está obteniendo ahora dióxido de carbono en gas y también el rezago de unas cenizas que también serán un dióxido de carbono, pero en estado gaseoso, ¿listo? Y el gas, aparte de ser dióxido de carbono, pues también es vapor de agua. Entonces, básicamente explica que o esa frase que uno conoce básicamente que dice, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, para Lavoisier es importante generar una rama del conocimiento conocida como química que se dedique al estudio de la estructura, la composición, las propiedades y sobre todo las transformaciones de la materia. ¿Y qué era materia? Todo en el universo, ¿sí? Digamos en definición, aunque más adelante lo vamos a ir especificando. Entonces, la materia es todo aquello que está hecho de átomos y moléculas y absolutamente todo en el universo está hecho de átomos y moléculas. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos del periodo moderno de la química. Entonces, miren, les voy a mostrar acá un videito. Ah, creo que ya lo tengo por acá abierto. Entonces, préstenle atención a ese videito y ya continuamos. Este primero. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia, su composición, estructura, propiedades y transformaciones. ¿Pero qué es la materia? Materia es todo aquello que contiene masa, es decir, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, los seres humanos, las plantas, un perro, un gato, una bacteria, un gas, un coche, etc. Composición quiere decir de qué está hecha la materia, por ejemplo, plástico, madera, vidrio, metal, etc. Al hablar de la estructura nos referimos a cómo es que se encuentran enlazados sus átomos o moléculas. A las propiedades nos referimos a sus características, como elasticidad, olor, temperatura, sabor, color, etc. Transformaciones. Esto quiere decir cómo es que la materia cambia después de una reacción química.
Por ejemplo, la madera se convierte en ceniza después de encenderla. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas Listo, entonces ese videito pues básicamente afianza un poco esa última concepción o esa concepción moderna de qué es la química, ¿listo? Después de hacer pues un recorrido en relación a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del hombre en periodos históricos importantes como la época prehistórica, la edad antigua, la época medieval, ¿cierto? Y pues hasta llegar entonces a lo que se conoce como el periodo moderno. Obviamente dentro de los procesos contemporáneos pues hemos avanzado aún más, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la química, ¿cierto? Se vuelve pues un conocimiento súper importantísimo. O sea, que una rama del conocimiento diga que se va a poner a estudiar todo en el universo, su estructura, su composición, sus propiedades, no, pues, ¿sí? Entonces, ¿para qué se subdividía la ciencia? Digamos que en un punto surgía también esa pregunta, porque entonces la química está tratando de abarcar también muchas cosas, ¿sí? Pero entonces la química dijo, bueno, tranquilos, tranquilos, calmados, que esta vaina se va a hacer de manera organizada. Y surgen entonces algunas ramas de la química. Yo les traje a ustedes cuatro, ¿listo? ¿Por qué estas cuatro? Porque de estas cuatro vamos a estar hablando a lo largo de esta clase. Pero no significa que sean las únicas. Uf, no se imaginan el montón de ramas de la química que hay, ¿listo? Pero pues nosotros que tenemos poco tiempo, nos vemos una vez cada 8 días, solamente 40 minutos, entonces vamos a poder hablar sobre algunos conceptos específicos de estas cuatro que les traigo acá, ¿listo? Entonces una primera rama de la química se conoce como química general. ¿Cierto? Y el hecho de que sea general, pues específicamente representa que estudie cosas como muy, ¿cómo decirlo? Como muy específicas, pero como muy cercanas dentro de los procesos básicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, busca explicar la ley de la combustión, ¿sí? Un poquito lo que estaba haciendo George Stahl y lo que viene a hacer Lavoisier. Entonces, cómo hay cosas efectivamente que combustionan y cuando combustionan, qué es lo que pasa, en qué se transforman. También, por ejemplo, se relaciona con la postulación de la ley de la gravedad, ¿sí? Ah, pero es que eso no es física, en química también es importante, ¿sí? Porque eso permite que el universo funcione y se acomode y se organice de una manera. También entonces, por ejemplo, la química general estudia procesos de oxidación, ¿sí? En algunos metales o en algunos cuerpos específicamente, y entonces son ejercicios que uno ve en la cotidianidad, ¿cierto? Yo sé que ustedes relacionan esa palabra oxidación posible con alguna vez han visto algo oxidado. Entonces, la química general estudia esos procesos que son muy, muy, muy cercanos a todos. ¿Listo? Luego, entonces hablamos, por ejemplo, de la química inorgánica, que estudia los minerales y la materia sin vida específicamente. Entonces, estudia en general, por ejemplo, óxidos, estudia sales, estudia ácidos, ¿listo? Como los distintos compuestos que se forman también y que uno a veces cree que están muy lejos de uno, pero realmente están muy, muy, muy cerquita, ¿cierto? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, el dióxido de carbono, que es lo que exhalamos cada vez que respiramos, el agua que sabemos que tenemos aproximadamente un 70% de nuestro cuerpo de agua. Entonces, la química inorgánica se encarga de estudiar ese tipo de cosas, ¿listo? También, entonces, en tercer lugar, aparece la química orgánica, que estudia el carbono, específicamente ese elemento carbono, y la materia viva, ¿listo? Entonces, miren esa diferencia. Entonces, resulta que nos damos cuenta que los seres, eso también fue gracias a Lavoisier, nos damos cuenta que la composición de los seres vivos en su gran mayoría son átomos de carbono y entonces se vuelve un elemento bien importante para estudiar, ¿sí? Y entonces estudiamos compuestos, por ejemplo, como la glucosa, que es el azúcar, súper importante, claro, ¿cierto? Uno sabe que hay, sí, que si ya los índices de glucosa en sangre están altos o están bajos, que digamos que más adelante vamos a retomar un poquito esos temas. Entonces, eso sería de lo que se encarga la química orgánica. También, entonces, finalmente tenemos la bioquímica, ¿listo? Y efectivamente es una relación entre la biología y la química, pero que se encarga entonces específicamente de estudiar los procesos químicos que ocurren dentro de los seres vivos, ¿listo? La química orgánica lo hace más como desde la composición
y las moléculas. Y la bioquímica lo que hace es que estudia los procesos químicos que ocurren al interior de los seres vivos, es decir, cómo se hace el proceso de digestión, cómo se hace el proceso de respiración, qué es, cómo se hace el proceso de excreción, qué es lo que sucede, cuáles son las transformaciones que allí ocurren, ¿listo? Entonces, básicamente, eso sería como la función de la bioquímica, ¿listo? Les voy a mostrar otro videito y ya vuelvo otra vez. Hablemos de química. Hace miles de años los humanos aprendisteis que el fuego, además de quemar, puede transformar las cosas. Aprendisteis a cocinar los alimentos para cambiar su textura y sabor, a cocer barro para hacer recipientes más resistentes y a fundir y mezclar metales para conseguir materiales más fuertes. ¡Rayos! Sin saberlo, tus antepasados ya estaban usando química para transformar la materia. Porque la química es la ciencia de la materia y estudia su composición, estructura y transformaciones. La materia está en todo lo que te rodea. Está en el aire que respiras, el agua que bebes o en tu piel o tus huesos. Y si miras a tu alrededor la encontrarás en cualquiera de sus tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si quemas un papel, no destruyes su materia, lo estás transformando en otras cosas, que en este caso son gases y sólidos. Pero, ¿de qué está hecha la materia? ¿Qué compone el agua o la piel de tu cuerpo? Si pudieras mirar por un supermicroscopio, descubrirías el átomo, la partícula más elemental e indivisible que compone todo lo que te rodea. Cuando se enlazan dos o más átomos, forman moléculas. Como yo, que soy una molécula de benceno formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Las moléculas se agrupan y organizan con otras moléculas para formar la materia de todas las cosas. Este es mi amigo Glub, una molécula de agua. Está compuesto por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Millones de moléculas como Glub forman el agua que bebes cada día. ¡Carámbanos! Eso de la materia mola. ¿Átomos? ¿Moléculas? ¿Materia? Eso es la química. Estudiarla y conocerla es entender cómo funciona tu cuerpo y el de otros seres vivos. Es conocer la Tierra y sus posibilidades en la agricultura, energía y otros recursos. Es ser capaces de crear nuevos materiales que ayudan al desarrollo y hacen la vida más fácil. La química está en todas partes. Conocerla y entenderla nos permitirá seguir evolucionando al tiempo que cuidamos nuestro planeta. Bien, entonces pues básicamente, ¿cierto? Este videito también especifica un poco los objetos de estudio de la química, ¿cierto? Que es básicamente la materia, su composición, estructura y propiedades, ¿cierto? Pero adicional también nos hace como la invitación, hey, la química no es algo que está por allá alejado, no es algo que no tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Sino que al contrario, es algo que realmente está muy, muy cerca, que es lo que somos realmente, ¿cierto? Entonces, si todo en el universo está hecho de átomos, pues obviamente nosotros también, ¿cierto? Y somos materia viva y también entonces generamos esos procesos que habíamos mencionado por acá. Entonces es importante estudiar la química desde esos diversos puntos de vista porque nos estamos estudiando a nosotros mismos y estamos estudiando nuestro entorno cercano. ¿Listo? Entonces la idea de la clase es precisamente aprender un poquito de eso al ritmo que vayamos, pero sí que digamos que tengamos como la capacidad de ir hablándolo y desarrollándolo de la mejor manera. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, reclamo. Demasiado No, sí. profe. Ah, bueno. Bueno, pero entonces miren, entonces demasiado silencio no. Voy a que participen un poquito. ¿Listo? De acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo a lo que expliqué. Entonces voy a dejar de compartir acá un momento para que hablemos un poquito. Entonces recuerden que si quieren participar, levantan la mano. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta sería, eh,
¿Cuál de los periodos históricos de la química que hablamos hoy le llamó más la atención? ¿Y por qué? ¿Cuál le parece más importante? ¿Y en qué sentido? ¿Quién quiere participar? Levante la manito. A ver si prestamos atención, ¿ok? Giancarlos, cuéntanos. Uy, Giancarlos, ¿qué pasó? ¿Tienes el micrófono cerrado? Levantaste la mano. Ahora, maestra, sí lo tenía cerrado. Dale. Me gustó en el periodo en donde crearon el juego. Ese fue el griego, ¿no? No, el prehistórico, donde El se descubre el prehistórico. fuego, pero bien, muy bien. Y el por qué me gustó, pues porque, no sé, soy más fan de los elementos, soy más fan del juego. Me parece que sirve para muchas cosas y es muy acogedor y cambia. Y pues como tú decías, el juego, o sea, transforma muchas cosas y las cosas que transforma no nos benefician mucho a uno, como la comida, uno es más cómodo, los metales que transforma, que le benefician a uno, y por eso me gustó más ese. Listo, Giancarlos, muy bien, muchas gracias. Chévere, sí, eso es bien importante. Ahí inicia todo, ¿cierto? Sí, Bueno, ¿quién señora. más? ¿Quién más desea participar? ¿Qué otro momento histórico del desarrollo de la química le pareció importante, interesante, le llamó la atención? ¿Cuál es su opinión, Santiago? Para mí el de la alquimia por todo el hecho de la construcción, bueno, de la investigación de todos los elementos y pues creer que de alguna otra forma, eh, bueno, para esos inicios, el creer que todo a través de los elementos se podía alargar la vida humana, ese tipo de cosas, me pareció pues interesante, que obviamente con el tiempo fue mal visto, pero creer que a través de eso, desde de la ciencia y la química, eh, se puede llegar a eso, y si lo vemos ahorita, eh, muchas cosas tienen que ver la posibilidad de no tener enfermedades, en fin, es base también en base a la química. Muy bien, Santiago, sí, realmente ese es mi favorito. Chévere, chévere que te gustó ese también. Sí, digamos que los objetivos de pronto en su momento no eran los mejores, pero todo ese desarrollo de conocimiento que se genera ahí en la alquimia es increíble, es increíble. Los primeros laboratorios surgen ahí, los primeros instrumentos que hoy en día todavía utilizamos surgen ahí. Lo que les decía, muchos de los procesos que ellos empiezan a utilizar buscando de pronto cosas súper locas, pero hoy en día todavía los utilizamos. Entonces sí, es un periodo bien chévere, bien experimental. Y María, María, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cuál es tu opinión? Pues para mí me parece que todos son muy fundamentales para el vivir de hoy en día, ya que gracias a ellos estamos donde estamos, porque ahorita mismo hay mucha ciencia, se ha investigado y entre más hay más conocimiento y entre más se va a investigar más y más y son muy esenciales para nosotros. Muy bien, María, sí, también totalmente de acuerdo, ¿cierto? Efectivamente, ya cuando uno hace como el recorrido histórico, uno dice es que es complejo, ¿no? ¿Cuál no es importante? ¿Cierto? Los seis fueron importantes en su punto, a su manera, porque conllevaron precisamente entonces a que se dé la organización de lo que se construye hoy en día como química, ¿cierto? Y que pues básicamente nos permite generar un conocimiento importante a nivel social. Listo, muy bien, chévere, chévere haberlos escuchado. Nadie más quiere participar. Bueno, pero igual espero que hayan estado como atentos, que hayan entonces recordado o aprendido un poquito acerca de la historia de la química y especificar entonces de qué es que vamos a estar hablando aquí, de materia, de átomos, de moléculas, de compuestos, de sustancias, de reacciones, ¿listo? Y lo vamos a ir haciendo entonces en nuestros tiempos y a nuestro momento. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Los dejo libres. Que tengan un excelente domingo, que les vaya muy bien y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Hasta Hasta luego, luego. Igual, maestra. Chao, chao. Chao, que Ah, les vaya listo, bien. perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.